Lo primero que las autoridades de seguridad pública deberían de realizar es un informe a la nación, un informe en el que se detalle el grado de eficiencia y eficacia que ha tenido el régimen de excepción, incluyendo no solamente el número de personas detenidas, sino también cuáles son los delitos que se les imputan, en qué medida esto ha favorecido la tranquilidad del pueblo salvadoreño y en términos generales cómo se ha respetado el debido proceso y los derechos humanos en El Salvador. Toda medida con la magnitud de un régimen de excepción le debe de anteceder un informe a la nación de carácter técnico que revele la necesidad de la continuidad de la medida legislativa. Recordemos de que un régimen de excepción es la última ratio, es decir, la última razón de fuerza del Estado para poder solucionar un problema de convulsión social. A nuestro juicio, los asesinatos ocasionados por las pandillas han cesado. En eso ha sido exitoso el gobierno porque ha permitido de que ya no hayan más asesinatos como los que hubo hace 3 semanas. Pero es necesario además ver la proporcionalidad de la medida, es decir, si es necesario de que haya una restricción de derechos a nivel nacional para los 6 millones de salvadoreños o por el contrario, si ya hicieron reformas al Código Penal y Procesal Penal que incluso son más drásticas que el régimen de excepción, si valdría la pena mantener este régimen de excepción y aplicar las medidas penal y procesal penal que se vinieron aprobando 2 días después del régimen de excepción. En ese sentido, no se trata simplemente de decir sí o no, sino de hacer una evaluación objetiva a la luz del derecho constitucional y del derecho a los derechos humanos para llegar a la conclusión de si es necesaria la extensión del régimen de excepción. A su juicio, diputado, ¿es necesario otro mes más o días más de este régimen? Cuando uno analiza la legislación vigente que tiene el país, se da cuenta que en un régimen de excepción se puede detener hasta 15 días a una persona en detención administrativa. En cambio, con las reformas penales se puede detener a una persona hasta 1 año. Eso significa que las reformas penales y procesales penales son más drásticas que el régimen de excepción. Cuando uno analiza, por ejemplo, que en el régimen de excepción puede haber una detención administrativa en la cual se le va a instruir un proceso y se le va a garantizar la prueba para saber si el detenido es presuntamente culpable o no, es importante, pero es más drástico las reformas al Código Penal y Procesal porque no hay ninguna medida alterna a la detención administrativa. Eso significa que una vez capturándolo, con seguridad el juez, por respeto a la ley que ellos aprobaron, va a decretar la detención administrativa durante 1 año, hasta 1 año. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, llega a la conclusión de que es mucho más drástico las reformas al Código Penal y Procesal Penal que el mismo régimen de excepción. A que antes de revalidar o extender el régimen de excepción, se debe de hacer un informe exhaustivo a la nación, informando no solamente el número de personas detenidas, sino qué delitos se les imputan, a dónde se han hecho las capturas, es decir, en qué lugares, sobre todo en qué municipios y en qué sectores de los municipios, cuáles son los sectores más peligrosos, a dónde es que ha tenido mayor actividad la policía y la Fuerza Armada. Es decir, tiene que haber un análisis técnico para llegar a esa conclusión. Diputado, en otro tema, me gustaría saber su reacción y una opinión en cuanto a la decisión que anunció ayer el ministro de Salud de poner el uso de mascarilla de forma voluntaria. Lo están diciendo que ya no es obligatoriedad debido a la baja de contagios que hay en el país. Bueno, realmente no tengo una opinión técnica sobre esto. Yo creo que en esto quienes tienen las herramientas técnicas para llegar a esta medida son las mismas autoridades de salud. En ese sentido, pues, será el ministro de Salud quien deba de exponer a la población que ya no existe el riesgo del COVID como para ya no usar la mascarilla. Nos parece un poco la medida un tanto ligera porque todos los demás países lo último que han utilizado para resguardar la salud de los niños es no retirarle a los niños la mascarilla, ni a los jóvenes. Es decir, que en las escuelas y universidades ha sido el último segmento poblacional al cual se le permite el retiro de la mascarilla. En cambio, aquí es el primer anuncio que realizan. Es decir, el primer anuncio es
los niños en las escuelas y los jóvenes en las universidades ya no la van a utilizar, cuando en realidad es uno de los segmentos poblacionales al cual hay que proteger más. Ese tema en particular sí me llama la atención, porque si ustedes ven, en todos los países se ha protegido a los niños, a los jóvenes y a las personas de la tercera edad, como el último segmento poblacional al cual se le pide de que todavía guarde las medidas de la mascarilla como una de las medidas de prevención. Yo creo que el ministro, en particular el ministro de Salud, debe de explicar todas estas situaciones a la población, porque no solo se trata de una medida de retiro de la mascarilla y que sea opcional, sino que hay que garantizar que las medidas de bioseguridad se den hasta que desaparezca completamente el tema del riesgo del COVID. Pero te reitero, no soy experto en la materia, no tengo elementos técnicos para decirte si es correcta o no la medida. En realidad, yo nunca había visto una reacción de la comunidad internacional, sobre todo de los ciudadanos que viven en otro país, una reacción con tanto desprecio hacia una autoridad nacional. Te confieso que es una vergüenza nacional, porque se trata de un funcionario electo por el país. El que los mismos estudiantes de la Universidad de Berkeley hayan pedido de que él no diera ese discurso en la universidad como una medida de respuesta hacia las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en El Salvador. Igualmente, 2 días después de ese anuncio, anuncia una asociación en Los Ángeles que había invitado al vicepresidente incluso a recibir una condecoración, a que ya no la reciba. Y aparentan de que él suspendió el viaje, cuando en realidad fue esta asociación de ciudadanos en Los Ángeles la que decidió ya no invitarlo. Muy probablemente porque se iban a concentrar miles de salvadoreños en protesta por su presencia en Los Ángeles. Yo nunca había observado tanto desprecio hacia un funcionario. Ojalá y lean bien este mensaje, porque lo que esto está diciendo es que la llamada popularidad que tiene algunos funcionarios del gobierno es una burbuja, es publicidad aquí en El Salvador, pero allá en la comunidad internacional esto lo ven de una manera imparcial y sobre todo lo ven de una manera objetiva, y se han dado cuenta que hay funcionarios que se prestan al juego de violar los derechos humanos, de imponer políticas públicas cerradas como el Bitcoin, de tener una mala relación con el gobierno de Estados Unidos, y en general se burlan de la comunidad internacional. Pues ahí tienen la respuesta, estos funcionarios que se vuelven cómplices silentes de la sistemática violación a los derechos humanos. ¿Podría ser, doctor, que con este combate a las pandillas se esté recuperando credibilidad también, presidente? Bueno, a juzgar por lo que ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, no estaría tan convencido de que esto está siendo avalado por la comunidad internacional, porque si las mismas autoridades de Estados Unidos dicen combatan las pandillas, combatan el crimen organizado, pero para eso no es necesario violentar los derechos humanos de personas inocentes. Desde ese momento lo que están diciendo es: hay una falla en el combate a la criminalidad en El Salvador. Por otro lado, cuando tú ves organizaciones como la OEA, Human Rights Watch, asociaciones internacionales de periodistas que están condenando la forma de cómo se están llevando estos ataques contra la prensa y contra el debido proceso legal, entonces tenemos la impresión que no toda la comunidad internacional está avalando estos atropellos. Todos estamos de acuerdo en que hay que combatir férreamente a las pandillas y al crimen organizado, pero no todos estamos convencidos que para lograr eficacia en el combate a las pandillas se deba de irrespetar o violentar los derechos de personas inocentes. Aprovecho tu pregunta, Manuel, para expresar a la comunidad nacional e internacional nuestra solidaridad a la madre y al menor que, teniendo problemas mentales, fue capturado y en este momento está retenido en un penal a la orden de la fiscalía y muy probablemente a la orden de un juez, siendo una persona a quien el derecho la coloca como inimputable. Este niño, que sufre retraso mental, ha sido capturado de manera ilegal. Queremos, a través de este mensaje, solidarizarnos con el menor, con la madre y con su familia, pero también queremos exigirle al fiscal general de la República, a la Policía Nacional Civil y al órgano judicial que lleva este caso, que lo hagan con objetividad, que lo hagan a la luz
de la legislación salvadoreña, porque capturar a una persona con retraso mental no solamente viola el debido proceso legal de esta persona, sino que violenta la credibilidad del órgano judicial, que es el encargado de administrar pronta y cumplida justicia. Diputado, también conocer su reacción en cuanto a la encuesta de Cicayo, que menciona que el 91% de la población está de acuerdo un poco con las medidas que se han tomado contra el pandemia. ¿Qué opinas acerca de ese resultado? Bueno, yo lo que pudiera decirte es que la mayoría de personas en El Salvador estamos a favor de que se combatan las pandillas, pero no todas las personas estamos a favor de que se ocupe ese hecho como pretexto para violentar el debido proceso legal y la presunción de inocencia de personas honradas que no tienen nada que ver con este fenómeno de las pandillas.